Son politicón. Cómo sobrevivir a un mundo que no diseñaste. Manual mínimo para un país pequeño en una crisis grande. Las 4 entregas anteriores describieron un sistema. No una conspiración, no una mala racha, no una cadena de accidentes históricos. Un sistema, el orden internacional transmite sus shocks hacia los países más vulnerables con una eficiencia que ningún decreto puede detener y ninguna declaración puede ignorar. Guatemala está en ese extremo del sistema. No por mala suerte. Por su posición estructural en él y por las decisiones que no tomó cuando todavía había margen para tomarlas. Antes de proponer cualquier cosa, conviene ser preciso sobre lo que Guatemala no puede controlar. Esa honestidad no es derrotismo. Es el punto de partida de cualquier estrategia realista. Guatemala no decide el precio del petróleo. No decide cuándo la Reserva Federal sube las tasas ni cuánto tarda la economía estadounidense en desacelerarse. No decide si China bloquea el estrecho de Taiwán ni si Estados Unidos responde con sanciones que presionan a sus aliados. No controla los ciclos del crimen organizado transnacional ni la velocidad con que los carteles leen las oportunidades que genera el deterioro económico. No diseñó el orden internacional que la expone y no tiene poder para reformarlo. Eso no es una queja. Es un inventario. Y un inventario honesto es la única base sobre la que se puede construir una estrategia que funcione dentro de las limitaciones reales, no en el papel de un plan que nadie implementará. Lo que Guatemala sí puede hacer es más modesto de lo que los discursos de campaña sugieren y más significativo de lo que la inercia institucional permite. La diferencia entre un país que absorbe los shocks externos con daño controlado y uno que los transmite completos a sus ciudadanos no es de tamaño ni de recursos. Es de preparación anticipada y de decisiones tomadas cuando todavía cuestan poco. 4 ámbitos concretos están dentro del margen de acción guatemalteco: territorio, ingreso, costos y decisión. No tienen el mismo peso ni la misma urgencia, los 2 primeros son los más inmediatos porque sus consecuencias ya están en curso. Los 2 últimos son los más estructurales porque sus beneficios se acumulan en horizontes de 5 a 10 años. Pero todos son decisiones que se pueden tomar hoy. Ninguno requiere reforma constitucional. Ninguno requiere consenso político amplio que el sistema actual no puede generar. Todos requieren voluntad sostenida más allá del ciclo electoral de 4 años. El primero es la presencia territorial sostenida. Cuando el municipio de Ixchihuán tiene policía, escuela y puesto de salud funcionando todos los días, no solo durante un estado de sitio, el reclutador criminal no encuentra el vacío que necesita. La entrega 2 demostró que cuando el Estado retrocede por presión fiscal, el crimen organizado avanza con una eficiencia que ningún decreto de excepción puede revertir estructuralmente. La respuesta no es más estados de sitio. Es presencia permanente, servicios básicos, justicia, economía formal, en los territorios donde el vacío se convierte en oportunidad para otros actores. Eso es más barato que recuperar lo que se pierde. Siempre. El segundo es la política de remesas. Cuando la familia de Quetzaltenango que la entrega 3 describió deja de recibir el envío mensual, no hay ningún instrumento del Estado diseñado para absorber ese golpe. El 20% del PIB fluye sin ningún mecanismo de protección, estabilización o potenciación. 3 instrumentos están disponibles y probados: bonos de inversión de la diáspora, fondos de contrapartida comunitaria y acuerdos bilaterales de protección migratoria. Ninguno resuelve la dependencia estructural. Todos reducen la vulnerabilidad en el margen que un gobierno responsable puede ofrecer. El tercero es la diversificación energética mínima. Cuando el agricultor del corredor seco paga el fertilizante a precio de crisis, una reserva estratégica de 30 días y contratos de suministro a plazo ya negociados habrían amortiguado el golpe. La aceleración de la matriz renovable, geotermia, solar, hidro, no elimina la exposición al precio del petróleo. La reduce lo suficiente para que el próximo shock no se transmita completo a la canasta básica mientras el gobierno activa sus respuestas. El cuarto es la preparación institucional para la incertidumbre. No como ejercicio académico sino como práctica de gobierno, mapear los escenarios probables, asignarles probabilidades, tener respuestas preparadas antes de que lleguen. La diferencia entre un gobierno que en agosto de 2025 ya tenía calculado el impacto de un Brent a $120 y tenía las transferencias focalizadas listas para activar, y uno que improvisa en marzo de 2026, no es de inteligencia ni de recursos. Es de si alguien hizo el trabajo antes de que fuera urgente. Pero hay una capa más que ninguna lista de recomendaciones puede evitar.
Los trade-offs reales que ningún gobierno guatemalteco ha querido nombrar públicamente porque nombrarlos obliga a decidir. El primero es gasto versus estabilidad. Construir reservas energéticas, sostener presencia territorial y financiar instrumentos de protección de remesas tiene un costo fiscal que el sistema tributario guatemalteco, uno de los más bajos de América Latina, no puede absorber sin reforma. La decisión no es técnica. Es política, quien paga la resiliencia que todos necesitan. El segundo es diplomacia y comercio como gestión simultánea, no como disyuntiva. La relación con Taiwán tiene un valor estratégico documentado y un entorno comercial más complejo que la entrega 4 describió. Gestionar esa relación sin análisis actualizado limita la capacidad del país para defenderla con inteligencia cuando el entorno lo exige. El desafío no es entre lealtad e interés. Es entre gestión activa de una relación valiosa e inercia que deja que otros definan sus términos. El tercero es corto plazo versus largo plazo. El sistema político guatemalteco está diseñado para optimizar resultados en ciclos de 4 años. La resiliencia ante shocks sistémicos se construye en horizontes de 10 a 20 años. Esa tensión no se resuelve con buenas intenciones. Se resuelve con instituciones que sobreviven a los gobiernos que las crean y con decisiones que cuestan políticamente hoy pero que pagan mañana. Guatemala no puede cambiar el mundo que le tocó. Puede decidir si llega a la próxima crisis como llegó a esta, sin reservas, sin política de remesas, sin presencia territorial sostenida y sin haber gestionado con inteligencia las relaciones estratégicas que definen su posición en el sistema. O puede empezar a construir, ahora, la diferencia entre un Estado que reacciona y uno que gobierna. Esa diferencia no se mide en declaraciones. Se mide en decisiones concretas tomadas cuando todavía hay margen para tomarlas. La historia no absuelve a los gobiernos que sabían lo que venía y eligieron no prepararse. Ese margen existe. Pero no por mucho tiempo. Guatemala en el terremoto global es una serie de 6 entregas sobre el impacto del reordenamiento geopolítico global en Guatemala. Próxima entrega, la pregunta que lleva 60 años sin respuesta, ¿cuánto cuesta no decidir sobre China?